Segundo libro de Samuel, capítulo número 10. Y solamente vamos a leer un versículo, hermanos. Versículo número 12. Segundo libro de Samuel. Capítulo 10, versículo 12. Amén. 10, 12. Amén. Ahí en su hogar, de igual manera, abra la escritura, póngase de pie y léalo juntamente con nosotros. Le voy a pedir, hermanos, que lo leamos por dos ocasiones. Unidos, dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Bendito sea el Señor. Tome asiento, hermano. Estas palabras, hermanos, que acabamos de leer, eran dirigidas, hermanos, o expresadas en un tiempo difícil. El pueblo de Israel, hermanos, todos sabemos que desde su existencia y hasta la actualidad ha sido un país que ha tenido enemigos declarados. ¿Sí sabía eso? Desde el tiempo, hermanos, que se formó el pueblo de Israel hasta la actualidad, es un país, hermanos, que no muchos quieren. Uno de los primeros enemigos, hermanos, conforme a la escritura, fue el pueblo amalecita. Un pueblo que en todo tiempo tuvo guerra con Israel. Hoy en la actualidad, hermanos, uno de sus enemigos más fuertes es la nación de Irán. Pero déjeme decirle, hermano, iglesia, que así como Israel ha tenido enemigos, así, hermanos, los hijos de Dios tenemos una lucha constante. ¿Sí sabía o no? A lo mejor usted no quiere oír esto, pero es una realidad, hermano, que una vez que nosotros nos enlistamos, hermanos, en el ejército de Cristo Jesús, una vez que pasamos, hermanos, a ser parte del pueblo de Dios, el enemigo, hermanos, dice la escritura que una y otra vez viene para atacarnos. Viene, hermanos, para con nosotros, pero déjeme decirle, hermanos, que el Dios que libró a Israel es el Dios que nos libra a nosotros. La palabra, hermanos, que leemos: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esta palabra, hermanos, nos ubica en el tiempo de David. Fíjese que David, siendo ya rey, era un hombre, hermanos, que le gustaba hacer misericordia. Y he ahí, hermanos, que él tenía el corazón de Dios. David, hermanos, se doblegaba, era sensible, así como era un varón de guerra, hermanos, que sabía hacer justicia. Así también tenía un corazón noble, hermanos. Y llega a sus oídos que un rey había fallecido y
queriendo hacer misericordia, lo dice la Escritura en el contexto de esta palabra, manda a sus siervos, vayan con el hijo de este rey porque acaba de morir su padre y denle mis condolencias. Y el rey, hermanos, era muy joven, aquel rey. Y sus consejeros le dicen al rey, este rey, hermanos, se llamaba Anún, y le dicen sus consejeros, ¿tú crees que los siervos de David vienen para dolerse contigo, para traerte condolencias? Más bien yo pienso que ellos vienen para espiar la tierra. Ellos vienen para ver, para después atacar. Y dice, hermano, que este rey, influenciado por ellos, actuó de una mala manera. Dice que los rapó la cabeza, sus vestidos, y así los mandó. Entonces el rey David se da cuenta de esta situación. Inmediatamente, si alguien, hermanos, tenía autoridad, si alguien tenía un ejército preparado, era David. Porque él mismo, hermanos, sabía usar las armas. Tenía un general llamado Joab y su hermano Abisai. Vayan y encárguense de esta situación, porque yo quise actuar de buena manera, pero mira lo que ha pasado. Y este pueblo, hermanos, de los amonitas se juntó con los sirios para atacar a Israel. De tal manera, hermanos, que le comentaba que envía al general de su ejército llamado Joab y a su hermano Abisai. Y estos hermanos, al verse rodeados por aquel ejército amonita y los sirios, le dice Joab a Abisai, yo voy a agarrar un grupo y tú vas a agarrar otro. Pero le dice, hermanos, unas palabras tan hermosas: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esas palabras, hermanos, salen de este general Joab, unas palabras de ánimo, unas palabras que invitan a todo el ejército a seguir adelante, hermanos, porque así lo narra la Escritura. Dice que cuando aquel ejército de Israel se prepara, unos por un lado y otros por otro, los amonitas y los sirios, hermanos, salieron corriendo. Ni siquiera hubo necesidad de pelear. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Pues a Jehová le pareció, hermanos, darle la victoria al pueblo de Israel. Estas palabras, hermanos, que pronuncia este valiente de David, porque así eran llamados los valientes de David, eran unas palabras queriendo decir, vamos a hacer lo nuestro y Dios va a hacer lo de Él. Vamos nosotros a salir y el Señor nos va a guiar y el Señor nos va a dar la victoria. Había una lucha, había una guerra. Y así es, hermano, con todo aquel que ha sido lavado y redimido con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Porque el enemigo, hermano, sabe que ya no le pertenecemos a él. Antes tú puedes decir, bueno, es que antes todo estaba tranquilo. Yo no tenía pruebas, no tenía aflicciones, luchas. Porque estabas con el enemigo. Pero ahora que has venido al verdadero Dios, el enemigo, dice la Escritura, que viene a atacar, a destruir, a que debilitar tu fe, a desanimarte, hermano. Y fíjese, hermano, las palabras de este varón. ¿Qué palabras, hermanos, salen de nuestra boca? Palabras de aliento,
palabras de fortaleza, palabras que impulsan al hermano, a la hermana, al joven a decir, pues vamos adelante. O palabras de desaliento. No lo intentes, no vas a poder, Dios no te va a escuchar. ¿Para qué hacemos este nuevo proyecto? ¿Qué es lo que sale, hermanos? Dice la escritura que el ejército contrario eran dos, amonitas y sirios. Y era un solo pueblo de Israel, hermanos, pero el poderoso estaba con ellos. Y el poderoso está con nosotros, hermanos. De ahí, hermanos, que cada uno de nosotros debemos saber que tenemos una lucha constante, hermanos. Una lucha, hermanos, no carnal, una lucha espiritual. Pero mayor es el que está con nosotros, hermano. Mayor es Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. A su nombre, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Qué hermosas palabras, hermano. Porque si nosotros, hermanos, ponemos atención, esas palabras son para nosotros. Esfuérzate y esforcémonos por nuestra iglesia, hermanos. Esfuérzate y esforcémonos por nuestra familia, por nuestro hogar. Había una lucha, había una guerra. Pero ahí, hermanos, aparte de los valientes de David, había dos guerreros, había dos líderes, hermanos. Decía su nombre Joab y Abisai. Y déjame decirte, hermanos, que en toda iglesia debe de haber, hermanos, valientes. Valientes que le crean a la palabra de Dios. Valientes que digan, aquí estoy para pelear. Aquí estoy para esforzarme. Y el Señor, hermanos, de Él es la victoria. Pregunto, ¿hay valientes aquí en la casa de Dios? ¿Hay guerreras, hermanos? ¿Hay varones, hay jóvenes que digan, Señor, aquí estoy? Fíjese, hermano, que lo que nosotros, hermanos, hablamos con nuestra boca, eso tiene, hermanos, poder para bien o para mal. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si estos hombres, porque dice, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes? Fíjese, hermano. Y David no crea que pues era así como, pues no pasa nada si quieres trabajar, y si no, pues no. Si no quieres, regrésate. Porque aquí solo los valientes. Y David, hermanos, se enfrentó al mismo pueblo. En una ocasión, hermanos, el mismo pueblo que se había ido a refugiar en aquella cueva de Adulam, esos mismos que dijeron, David, levántate tú como rey, nosotros estamos contigo, tuvieron una prueba, una situación, hermanos, que no les gustó. No te preocupes, David, no pasa nada. Dios está con nosotros, ¿no? Lo quisieron apedrear a David por tu culpa. Pero David, hermanos, se les había olvidado que David tenía el corazón de Dios. Y él sabía, hermanos, acudir a Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Los sigo? Síguelos, porque son tuyos. En otra ocasión le dice, Señor, ¿qué? Espérate. Sabía escuchar la voz, hermanos. Y qué hermoso es saber escuchar la voz de Dios. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios, una voz que solamente se escucha en la oración, hermanos.
Una iglesia, hermanos, que está viva, una iglesia que está activa, una iglesia que trabaja, una iglesia que ora, hermanos. Es una iglesia que va a tener luchas y pruebas. ¿Sabías eso? Es una iglesia que van a venir, hermanos, el enemigo a querer tumbar tu fe, a querer, hermanos, desanimarte porque sabe que vas caminando, hermanos. Cuando tú no tengas ninguna prueba, hermano, preocúpate. Preocúpate. La semana pasada, hermanos, a manera de testimonio, estaba yo trabajando, hermanos, siempre ando solo por lo general. Y cuando yo me subo a una escalera, hermanos, sea de este tamaño, sea alta, pues yo hasta oro para subirme, porque como ando solo, digo, si me caigo, pues ¿quién me va a auxiliar? Y ya me he caído. Y fíjese, hermano, que andaba yo cortando una rama de un árbol y puse la escalera ahí en la yarda. Y, hermano, la escalera estaba así. Y yo ya venía para abajo, estaba ya en el segundo escalón. Y repito, si algo me cuido es de eso, hermano. Porque checo que esté todo bien, que no me vaya a mover, pues haga de cuenta, hermano, como que alguien vino y me agarró el pie y ahí voy para abajo. Y por no caerme, pues caí todo torcido, hermano. Y dije, bueno, pero ¿en qué estaba yo pensando? Se lo platicaba a un hermano aquí y me dice, mira, sabes que eso es el enemigo. Entonces yo me puse a meditar, hermano, pero no estaba ni así, hermano, ya estaba aquí para bajarme y un pie y luego otro así, despacito. Y como que alguien llegó y me jaló y ya voy. Y dije, pues, ¿qué pasó? Pues no había nadie. Pero el Señor, hermanos, aún ahí tiene cuidado de nosotros. Por eso, hermano, donde tú estés, hermano, y tú estás en las cosas de Dios, porque déjame decirte, hermano, que podemos andar trabajando y meditando en las cosas de Dios. Podemos estar en nuestras ocupaciones, hermano, y meditando en las cosas de Dios. Y Dios nos escucha, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, tú vas manejando en tu carro y empiezas a orar, hermano, y sientes la presencia de Dios tan de una hermosa manera? Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, hermano. Y que dices, tan pronto llegué. ¿Sabe qué le digo yo al Señor, hermanos, en mi oración? Porque a veces manejo mucho. Señor, acompáñame. Quiero platicar. Tengo este problema, tengo esta situación. Y me voy, hermanos. Y me voy orando y platicando con el Señor Jesús. ¿Y qué cree? El Señor va a mi lado. Y el Señor me escucha. Y el Señor me dice así. El Señor me da su palabra. Pero yo quiero que tú te grabes, hermano. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero tenía pruebas y tenía luchas. El pueblo de Israel, hermanos, tenía al Todopoderoso, pero aún así venían ejércitos contrarios, venían enemigos y le declaraban la guerra. Pero una y otra vez el Señor les daba la victoria, hermanos. No se te olvide, iglesia, que el trabajo del enemigo es desanimarte. El trabajo del enemigo es tumbar tu fe. Es que no sigas adelante. El enemigo te dice, ¿y para qué? Mira, das un paso y dos para atrás. Pues no te preocupes mientras des un paso. Pero el día de mañana vas a voltear para atrás y vas a decir, allá estaba yo, pero ahora estoy aquí. Porque le creía la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. ¿Realmente te has esforzado por tu pueblo? ¿Por quién te esfuerzas tú? Te pregunto, hermano, hermana, joven. ¿Realmente te has esforzado por tu iglesia? El cristiano, hermanos, verdadero,
Es aquel cristiano que en medio de la lucha, en medio de la prueba se esfuerza. Habla de Cristo. Siembra. Da testimonio. Donde quiera que andemos, hermano. ¿Cuántas veces te ha tocado estar en un hospital y ahí tienes que hablar del Señor Jesús? Porque muchas veces es el Señor el que te ha llevado a ese lugar, hermano. ¿A dónde llevó el Señor Jesús a Pablo? A una cárcel. Y ahí tenía que hablar porque allí había una necesidad. Ahí estaba el encargado de la cárcel con una gran necesidad en él y en su familia, hermanos. A veces a lo mejor a nuestro pensamiento humano no entendemos. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Pero dile, Señor, donde quiera que yo esté, usa mi vida. Dice la Escritura, hermanos, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Fíjate lo que dice aquí. Por las ciudades de nuestro Dios. Déjame decirte, hermano, que tu hogar es una ciudad de Dios. Tu familia es una ciudad de Dios. Por eso el enemigo te ataca, por eso el enemigo lanza dardos, hermano. Porque sabe que tú estás orando. Pero hoy la palabra de Dios es para ti, hermana, hermano. Que no te desanimes. Hoy la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Que nos esforcemos. Que luchemos por nuestra familia, por nuestro hogar. El enemigo te lo quiere robar. Porque tenemos que saber, hermanos, muchas veces, y es difícil esto, hermanos, entenderlo a veces, que el que está detrás, hermano, cuando tú tienes un problema con tu hijo, con tu hija, con tu familiar, con quien sea, el que está detrás de todo esto es el enemigo. No veas a tu hijo o a tu hija como es el enemigo que está ahí influenciando. Qué tremendo es, hermano, cuando aún el mismo enemigo usa la vida de muchos de la misma iglesia, hermano, para poder detener la obra, para poder desanimar. En esto, hermano, tenemos que tener cuidado de no vayamos a estar peleando contra Dios, hermano. No vayamos a estar, hermanos, en el otro con el enemigo. Pero hoy la palabra, hermanos, que trajo ese ánimo al ejército. Dice la Escritura que viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y atrás en la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisaí, su hermano, y los alineó para encontrar a los amonitas. Es decir, hermano, tenemos que encontrarnos, hermanos, en la línea de batalla. Tenemos que encontrarnos con el enemigo, hermanos. Porque mayor es Dios que está con nosotros, hermanos. No saquemos la vuelta. No le digamos no puedo. Porque dice la Escritura, hermanos, que una vez que ellos hicieron, que ellos se esforzaron por su pueblo y por la ciudad, dice la Escritura que entonces los hijos de Amón, es decir, los enemigos, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí. ¿Qué hizo el pueblo de Israel?
se puso solamente en la batalla. ¿Cuántas veces, hermano, nos esforzamos por las cosas materiales que perecen? Y por las cosas espirituales no nos esforzamos. Y son las que van a durar por la eternidad, hermano. ¿Has pensado en eso, hermano? ¿Has pensado en eso, que cuántas veces hacemos más de lo posible por cosas, hermano, que perecen, y por las cosas, hermanos, que van a prevalecer no nos esforzamos? Esforcémonos, unámonos. Yo te pregunto, iglesia, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Hagamos lo nuestro, hermanos. Fíjate bien lo que te digo. Hagamos lo nuestro. Haz lo tuyo. Yo hago lo mío. ¿Cuántas veces, hermanos, no hacemos lo nuestro y queremos hacerlo de Dios? A ver si me explico. Es decir, no me esfuerzo, pero sí quiero, hermanos, hacer las cosas conforme a mi pensamiento, no, es que yo creo que Dios lo va a hacer así. Tú haz lo tuyo y el Señor hará lo que bien le pareciere. ¿Realmente nos estamos esforzando, hermanos, por nuestro pueblo? ¿Realmente, hermanos, nos estamos esforzando por nuestra iglesia? Por esta ciudad de Houston, hermano. ¿Realmente has hablado de Cristo Jesús a otros? Hermano, es que la ciudad es muy grande. Pero aquí cabe mencionar que hay medios, hermanos, donde tenemos que hablar a otros de Cristo Jesús. Y la honra le damos a Dios porque nos ha permitido eso, hermanos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por quién te estás esforzando? Dice la Escritura: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Esfuérzate y esforcémonos por nuestra familia, por nuestra iglesia. Y el Señor va a ser, hermanos, el que nos va a dar la victoria. Recuerda, hermanos, que el que está detrás de la lucha, la pelea, el que quiere desanimarte, es el enemigo, hermanos. Pero hoy la palabra de Dios es que tú te esfuerces, que yo me esfuerce por los nuestros. Y el Señor nos va a dar la victoria, hermanos. ¿Tú crees a la palabra de Dios? Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Al Señor le pareció dar la victoria a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él vio la actitud. Él vio el esfuerzo. Él dijo: este pueblo es un pueblo que defiende. Es un pueblo que quiere guardar lo suyo. Nosotros, hermanos, tenemos que guardar a los nuestros. Porque déjame decirte que hoy en día, hermanos, se está perdiendo mucho pueblo de Dios. A lo mejor tú los ves que muchos hablan un lenguaje bíblico. Pero déjame decirte que el corazón está lejos, que el corazón está fuera de donde debe de estar, hermanos. ¿Y qué pasa si tú y yo no nos esforzamos? Y es fácil, hermano, solamente mira a los tuyos, mira a tu familia, mira a tus hijos, mira a tus familiares. ¿Qué acaso eso no te va a llevar a esforzarte? Sabiendo que el enemigo quiere
destruir la fe. Pero si algo sabemos, hermanos, es que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Por eso a esta hora, hermano, yo te invito que a esta hora nos esforcemos, que a esta hora nos levantemos. El enemigo va a venir a desanimarte, el enemigo te va a venir a decir, mira, no lo hagas, no se puede, es difícil. Pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta hora, hermano, te invito a hacer una oración. Te invito a que marchemos, a que sigamos adelante. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos es el que va delante de nosotros. No te desanimes, hermano. No te desanimes, hermana. Sigue peleando por tu familia, sigue peleando por tu hogar, sigue peleando por la ciudad, por la iglesia. Marchemos adelante, sigamos adelante. Sigue esforzándote que pronto el Señor nos va a dar la victoria. Bendito sea tu nombre hasta ahora, precioso Jesús. Hay mucho ejército, Señor, que se ha debilitado. Hay mucho ejército, Señor, que no quiere seguir adelante. Pero aún hay valientes, aún hay como Joab y Abisaí, que se siguen esforzando, que siguen apoyando. Te pido, Señor Jesús, que seas tú el que traiga, Señor, ánimo. Que seas tú el que traiga fortaleza, oh Dios. Que seas tú, Señor, el que fortalezca los corazones de tu pueblo, de tus hijos. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. El enemigo quiere robar tu familia, el enemigo quiere destruir tu hogar. El enemigo ha venido a tu oído y te ha dicho, tu hijo, tu hija no tienen solución.